Bueno, hoy tenemos el tema de Dios no se ha despreocupado de la historia de la humanidad. Dios no se ha despreocupado. O dicho de otra forma, Dios sí que se preocupa de la historia de la humanidad. No es un tema fácil. No es un tema fácil el decir que Dios se está preocupando de la historia de la humanidad. De hecho, si ahora fuéramos a la calle e hiciéramos una encuesta y hiciéramos esta pregunta, ¿Dios se preocupa de la humanidad? Digo, y con bastante propiedad, porque esta encuesta la hice hace un montón de años. Cuando uno es joven se atreve a hacer muchas cosas, ahora ya no tanto. Pero esta encuesta se hizo y la hice. Y la respuesta de que si Dios se preocupa de la humanidad saldría probablemente, con mucha seguridad, negativa. Y tendríamos una contrapregunta. Si hubiera Dios, no permitiría que ocurriera lo que ocurre. Y si existe Dios, es un Dios que no se preocupa. Esta es la contrapregunta que tendríamos. Es una pregunta hasta cierto punto recurrente. Si hiciéramos una segunda pregunta, ¿qué vamos a celebrar dentro de 3 semanas? Obtendríamos probablemente también, con mucha seguridad, diversas respuestas. Entre ellas tendríamos una respuesta de decir una celebración familiar, un día de paz, solidaridad, el día del solsticio, ahora estamos un poco de moda con este tema. Probablemente también alguien nos diría, sí, el nacimiento de Jesús, pero ¿en qué forma? ¿Cultural o real? Esto no lo sabemos muy bien. Tenemos una tercera pregunta. Nos preguntamos, bueno, ¿y realmente este nacimiento de Jesús que me dices, qué representa en tu vida? La respuesta sería que nada representa para su vida, para sus decisiones, para sus preocupaciones, para su interior no representa nada. Entonces aquí haremos muy bueno, el versículo de Juan, del capítulo 1, versículos 10 y 11, que dicen: ha venido a la existencia, pero el mundo no la ha reconocido. Ha ido a su casa, pero los suyos no la han acogido. Ha venido a la existencia y el mundo no lo ha reconocido. El mundo no lo ha reconocido. Pero tenemos una gran paradoja, que el hombre culpa a Dios de todos los males que hacemos los hombres. O sea, el mundo no lo acoge, pero en cambio culpa a Dios de todo lo que hacemos los hombres mal. Y esta es la gran paradoja que nos encontramos. Y ahí viene esta situación en la cual hay 2 grandes alternativas. O bien, lo que dice aquí es nada, o bien, como creyentes, pensamos que sí, que realmente Dios ha intervenido en la humanidad. Tenemos 2 alternativas. Las de las encuestas de la calle, en las cuales para Jesús no es nada, pero en cambio no es nada, pero la culpa es de Él. O bien nosotros como creyentes pensamos que sí, Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Esto no quiere decir, de todas formas, que no albergamos en momentos determinados ciertas dudas. La fe es duda, pero vamos a considerar nuestra fe basado en la palabra de Dios. Vuelvo un paréntesis, perdonadme si no me expreso muy bien, porque estoy traduciendo lo que tenía en catalán, pero bueno, me vais entendiendo más o menos, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, Dios ha intervenido, vamos a centrarnos en este tema. Dios ha intervenido en la historia de la humanidad y Él siempre ha tomado la iniciativa. La ha tomado desde la creación misma. Dios toma la iniciativa de crear. Crea al hombre y a la mujer. Toma la iniciativa de darles libertad. El hombre decide por su propia libertad
apartarse de Dios por su propia soberbia. Este es el gran problema de la humanidad, su propia soberbia al pensar, como ahora mismo se piensa, que yo puedo hacer las cosas, yo puedo conseguir paz, puedo conseguir justicia, puedo conseguir amor por mí mismo. Prescindo de Dios. Esta es la gran caída del hombre, prescindir de Dios. Hecho esto, Dios vuelve a tomar la iniciativa y ya diseña un plan de salvación para el hombre. Lo diseña. Esto lo veríamos todos en el capítulo 3 de Génesis. Automáticamente, Dios, tomando la iniciativa, busca al hombre, lo busca. Respuesta del hombre, se esconde. Se esconde. El hombre se esconde. Dios busca y el hombre se esconde. Vuelve Dios a proveer el vestido del hombre, lo viste, más iniciativa de Dios. O sea, Dios crea, hace libre el hombre por su soberbia se aparta, Dios busca al hombre, diseña un plan de salvación y lo provee, iniciativa de Dios, provee al hombre sus primeras vestimentas. A continuación, de una forma muy rápida, veremos la intervención de Dios en distintos personajes. No vamos a enumerarlos todos, pero hay unos puntos claves. Interviene en Noé para salvar un pequeño remanente. Interviene, como hemos hablado hoy en la escuela dominical, con el pacto y las promesas de Abraham. Finalmente, en Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, proporciona una ley para que el hombre no se autodestruya, que esta es la gran tendencia del hombre, y finalmente, a partir de aquí, tal como nos dice Hebreos 1:1, de muchas maneras Dios antiguamente había hablado por boca de los profetas. Constantemente en la historia del Antiguo Testamento vemos que Dios, a través de los profetas, habla y dice. Los profetas básicamente comentan tres cosas. Denuncian cuando el pueblo va por caminos equivocados, cuando el pueblo se desvía de Dios, denuncia. Anuncia las calamidades que va a sufrir el pueblo como consecuencia de desviarse de los caminos de Dios. Denuncia y clama el retorno hacia Dios otra vez. O sea, denuncia, anuncia y clama para que el pueblo retorne otra vez. Pero, como fue y como es, el hombre no hace mucho caso a este punto. No se hace caso al clamar al retorno de Dios. ¿Qué ocurre? Pues que la historia de la humanidad ha sido de unas consecuencias trágicas. La historia de la humanidad, si la miramos, vemos más sufrimiento que felicidad. Vemos más tragedia que bienestar, como consecuencia de que el hombre no ha ido a buscar o escuchar a Dios. Luego de los profetas, Dios hace la intervención definitiva dentro de la humanidad. Y es lo que vamos a celebrar. Dios interviene, tal como nos dice Juan 4:7, enviando a su único Hijo y con esto manifiesta su gran amor hacia nosotros. Es decir, ahora ya no se habla, ya no se parla a través de profetas, sino como nos dice Hebreos 1:2, es la persona de Jesús la que está con nosotros. Hay un cambio radical en la humanidad con la venida de Jesús, con la intervención de Dios al mundo a través de Jesús con su Hijo. Hay un cambio radical. Hay un antes y un después. Esto es reconocido por creyentes y no creyentes. Antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Las fechas se marcan de esta manera. Hay un gran cambio, pero hay un cambio en las personas. Y fijémonos en un pequeño matiz. En Marcos, capítulo 1, empieza el Evangelio diciendo, aquí lo tengo en catalán, excusad-me, dice, comença l'Evangeli de Jesús, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Dios en otras versiones. ¿Por qué dice el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesús? ¿Es que había más evangelios? Pues sí.
Pues sí, habían más evangelios. La palabra evangelio, traducido, quiere decir la buena nueva, pero tiene un significado más genuino. La palabra evangelio lo utilizaban los emperadores romanos para transmitir sus mensajes. Estos mensajes eran, de alguna forma, no discutibles. El evangelio del emperador era sagrado, se tenía que cumplir, sin que ello significara, de una forma, ¿cómo diría yo?, de una forma que no fuera una buena nueva para el receptor. A lo mejor para el mismo receptor no era una buena nueva, pero como venía del emperador, tenía que ser una buena nueva, aunque costara la vida quizás al receptor. O sea, evangelio era el mensajes que los emperadores, que se consideraban dioses en minúsculas, enviaban para salvar una situación de su poder respecto a tierras conqueridas o lo que sea. Cuando los evangelistas hacen propio el nombre evangelio para sus escritos, nos quieren hacer ver que realmente este mensaje de Dios sí que tiene poder transformador, sí que tiene poder de curar, de transformar a las personas, porque es el mensaje real de Dios, no es de un emperador con Dios en minúsculo, es el evangelio de Dios, no es el emperador que pueda salvar el mundo, es Dios que puede salvar el mundo. Así podemos ver un cambio ya radical en la historia de la humanidad. Pasamos de evangelios del emperador al evangelio de Dios, que es realmente la acción de Dios en el mundo. El contenido central del evangelio de Dios es lo que dice Jesús. El reino de Dios se ha acercado, està a prop, està enmig de nosaltres. Y se pide una respuesta a esta invitación, conversión y fe. Aquí, por decirlo de alguna forma, es el mensaje central del Evangelio. La venida de Jesús, el reino de Dios está cerca, convertidos y fe, conversión y fe. Aquí podríamos terminar de alguna manera este mensaje, porque esto es el Adviento. ¿Lo aceptamos con conversión o fe o no? Esto es el Adviento. Ya, de alguna manera, es la entrada definitiva de Dios en la historia. Se ha abierto una oportunidad única y nunca vista, participar ahora y aquí de los bienes del reino de Dios, que son paz real, amor real y justicia de Dios, que no podemos nosotros concebir. Cuando hablamos de justicia, la vemos en nuestros propios baremos. Cuando vemos de paz, la vemos según nuestros propios baremos. Jesús, en un versículo que no me acuerdo ahora dónde, dice: yo soy la paz del mundo, que nunca encontraréis en ningún sitio. La palabra paz se ha utilizado muchísimas veces, políticamente hablando. Ya los romanos inventaron la Pax Romana, pero claro, la Pax Romana era una paz de opresión, era una paz de violencia. Hay paz siempre y cuando nadie me lleve la contraria, porque si no, lo eliminamos. Esto no es la verdadera paz. La justicia humana, todos sabemos que tiene sus limitaciones, y el amor en el mundo pues es un amor egoísta en parte, ¿no? O sea, las coordenadas del reino son la paz de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. Estas serían las coordenadas. Hablar del reino quiere decir realmente un corazón nuevo. Hace 3 semanas leí Ezequiel 36, 26, 27, que nos decía que se nos daría un corazón nuevo, un corazón de carne, en vez del corazón de piedra. Entrar en el reino significa un cambio, un corazón nuevo.
unas relaciones personales y unas estructuras humanas de la forma que Dios había diseñado cuando creó el mundo. Unas relaciones humanas y unas estructuras humanas. Es aceptar que Dios, en Jesús, se hace presente en este mundo y que las cosas ya no son iguales. Que hay un antes y que todo quedará transformado. En consecuencia, tanto ahora como hace 2000 años, se viene, o sea, es el Adviento, o sea, yo lo tenía aquí en catalán, en todos los pardonas, es un tiempo de renovación de nuestro propio corazón, un tiempo de gracia, estamos en un tiempo de gracia y de conversión por parte de cada persona humana. O sea, es un tiempo de renovación cuando vino Jesús, un tiempo de renovación de nuestro corazón, un tiempo de gracia y un tiempo de conversión. Estamos en este tiempo, en estos momentos, hasta que venga la segunda venida. Y aquí es lo que Jesús nos dice cuando vino a predicar. La invitación de Jesús a Marc 1,15 es convertiu-se, lo lee en catalán, el regne de Déu és a prop, convertiu-vos i creeu amb la bona nova. Esta es la invitación que nos hace Jesús. Nadie queda dispensado de ponerse delante de Dios, de una forma honesta. Dios y yo, de una forma honesta. Nadie queda dispensado. Jesús denuncia la tentación que todos podemos tener de pensar que no hace falta modificar nada de nuestra vida, porque ya somos buenas personas y ya cumplimos y estamos bien como estamos. Pienso que hay que ser honestos y ver realmente cómo es mi vida. Y también la tentación de pensar que quizás son los demás los que tienen que cambiar, que no soy yo, que yo lo estoy haciendo bien. Es el otro que es el hipócrita, el otro es el que hace esto, y no pensar tanto que quizás lo soy yo, el hipócrita, y el que tengo que cambiar. El fracaso de la vida no es tanto un tema, digamos, económico, de reconocimiento social, de poder. No, el fracaso de la vida es no darse cuenta que cada uno de nosotros, Jesús ha abierto, por decirlo de alguna manera, una gran ventana para que el reino de Dios entre y lo podamos aceptar. Jesús ha abierto una gran ventana para que el reino de Dios pueda ser aceptado por nosotros con gran generosidad y con una gran decisión. Esta aceptación de esta ventana que Jesús nos abre también nos puede dar una paz interior importante y básica para nuestras vidas. Cuando hablamos del reino de Dios, que hay paz, la paz empieza propia cuando en esta ventana que Jesús nos abre aceptemos el reino de Dios. La paz vendrá también con nosotros. De alguna manera, este Adviento también puede servir para ver cómo vemos esta ventana que Jesús nos abre del reino de Dios, de cómo lo aceptamos, de cómo lo hacemos nuestra, con generosidad y con decisión de aceptarla. Es también un tema de reflexionar para este Adviento. Al mismo tiempo, toda la vida de Jesús, que ha coincidido de alguna manera en un momento dado con la historia de la humanidad, cuando Él vino hace 2000 años, coincide con la historia de la humanidad, esta historia de Jesús supera la historia de la humanidad. ¿En qué la supera? Con la resurrección. La supera venciendo la muerte. Pablo nos dice, vana es nuestra fe si no hubiera la resurrección de Jesús. Jesús entra en la historia de la humanidad, pero la supera, vence la muerte y resucita. Con esto, con esta resurrección, todo es nuevo, es una situación nueva. Ahora nosotros estamos en un tiempo de espera, en un momento determinado, buscando que vendrá la segunda venida, como todos sabemos, quedará todo transformado. El bien vencerá al mal de una forma definitiva.
todo quedará cambiado. Pero, mientras tanto, el proyecto de Jesús no es un paréntesis, no es una especie de utopía. No es la espera de la humanidad en la segunda venida, no tiene que coincidir con una resignación de espera. No, tiene que ser un tiempo activo porque Jesús inicia una nueva creación. El mundo futuro ya ha comenzado, ya ha empezado. No es una espera pasiva, es un comienzo que ha comenzado activamente en todos nosotros. Él ha resucitado y en Mateo 28, 18, 20, cuando se despide, él dice: Id, en català ho dic, aneu a tots els pobles i feu deixebles meus. Jo sóc aquí amb vosaltres, dia rere dia, fins a fi del món. Id y haced discípulos por todo el mundo, yo estaré con vosotros día a día. Esto quiere decir que la espera de esta segunda venida no es pasiva, no es estarse de brazos cruzados, no es estar sentado con resignación, es una espera activa. Id y haced, yo estaré con vosotros. Bien, hemos visto de una forma muy rápida cómo Dios actuó desde el principio, en el Antiguo Testamento, en la definitiva venida de Jesús aquí en la tierra, en el Nuevo Testamento, y ahora queda una tercera parte, que de alguna forma esta tercera parte nos pertoca a nosotros. Este mundo tiene que cambiar. Hay una frase de Félix, que el mundo roto. Es así, es una realidad. Nos pertoca a nosotros el mandato de Jesús: id y haced discípulos, yo estaré con vosotros. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a formar parte de un plan de Dios. Tenemos una misión, cada uno de nosotros, que cumplir, un propósito, que es contribuir a que el mundo sea mejor. ¿Dónde? Donde estemos. En nuestro entorno. Antes hemos hablado de luz del mundo, testimonio. Es donde estemos, podemos poner nuestro granito de arena para transformar este mundo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Dices, yo no puedo ir a ayudar a los refugiados en Turquía. Bueno, puedo hacer otras cosas, ayudarles desde aquí, como sea, pero sí que donde estoy yo puedo, de alguna forma, colaborar en que este mundo sea mejor, siendo luz y sal en mi entorno. Mi entorno puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser donde sea, y ser sal y lumbre. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, puede ayudar a extender el reino. Y, a la vez, esto también nos ayuda a nosotros mismos. De la manera que nosotros ayudemos a extender el reino, a la manera que nosotros seamos sal, también tendremos una contribución a nuestro propio desarrollo espiritual, a nuestra propia realización personal, y creceremos como seres íntegros y humanamente integrados. No tendremos dos caras, no tendremos dos situaciones. Seremos hoy aquí y mañana seremos igual que aquí. A la medida que contribuimos, a la vez nosotros también recibimos. Este tiempo de Adviento también podría ser un tiempo, como he dicho, de reflexión. ¿Cómo estoy contribuyendo a la extensión del reino? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y pensemos, finalmente, no se puede cambiar un mundo que va a la deriva si no se cambian las personas. Es imposible cambiar una sociedad si no cambian primero las personas. Se puede hacer de una forma, sí, una forma dictatorial. Yo puedo cambiar un país con un sistema totalmente policial, por las armas. Puedo cambiarlo. Algunos de vosotros,
o de nosotros, algunos que ya tenemos cierta edad, en un momento dado tuvimos un eslogan, algunos lo recordaréis: vota sí, vota paz. No sé si lo recordáis algunos. Entonces, el votar sí representaba votar paz, porque había un régimen en el cual no se podía mover un dedo, por tanto, si no se movía un dedo, había paz. Repito, no se puede cambiar una sociedad si no cambiamos primero las personas. Personas cambiadas forman una sociedad nueva. Esto realmente puede ser o parecer utópico, pero pienso que, de alguna forma, es el mandato de Jesús. El reino se ha acercado. Convertíos. Con estas verdades, nosotros lo que sí podemos hacer, repito, en nuestro entorno, es formar este granito de arena para ir transformando lo que nosotros tengamos alrededor, para que el Evangelio arribe a todas partes, porque que puede llegar a todo el mundo. Este es el proceso hasta la segunda venida, que el proceso pueda llegar a todo el mundo, porque todo el mundo conozca cómo es Jesús. No es fácil lo que he dicho, no es fácil contestar a la primera pregunta si Dios interviene y ayuda a este mundo, pero si tenemos realmente fe en lo que Jesús nos dice, pensemos que estamos en este proceso de cambio con ánimo de que tenemos el Espíritu Santo y que de alguna forma lo que podemos cambiar alrededor nuestro es mucho si todos lo hacemos. Pero también, de la misma manera que he dicho que la sociedad no se puede cambiar si las personas la cambian, para poder ser nosotros testimonio y luz, tenemos que ver cómo estamos nosotros también interiormente. Tenemos circunstancias diversas, tenemos situaciones diversas, tenemos momentos llenos del Espíritu Santo, momentos que no lo son tanto. Bueno es este tiempo de Adviento para reconsiderar nuestra situación, porque si no estoy bien, difícilmente yo podré ser luz, difícilmente puedo ser un buen testimonio. Entonces yo creo que, analizándonos honestamente, podemos ver dónde estamos y seguro que el Espíritu Santo nos dará luz y nos hará cambiar o nos ayudará a sacarnos de encima, lo que hemos dicho hoy en un Evangelio, los impedimentos para que Dios actúe en nosotros y a la vez poder dar un paso adelante para la contribución de este reino. Estamos en el tiempo que nos toca a nosotros ser contribuidores para que el reino de Dios se extienda. Y tenemos que ser conscientes de ello. Si no lo hacemos los creyentes, afuera no lo harán. Y entonces veremos, como cada generación, tragedias. Hoy hablamos de refugiados, hablamos de terrorismo, pero en generaciones pasadas hablaron de guerra civil, guerras mundiales. Esto es, cada generación es lo mismo. Yo diría que con ánimo nos pongamos delante del Señor para que este Adviento nos haga reconocer cómo estamos y podamos contribuir con nuestro pequeño entorno o gran entorno a que el reino de Dios sea una realidad en este mundo. Es Navidad, con gozo lo podemos hacer, pero pensemos qué significan estas Navidades para todos nosotros. Y solamente pido que el Espíritu nos guíe de una forma total.